pie, los que puedan, los que no se entiende. Vamos a dar inicio en esta tarde. Vamos a darle al Señor lo que Él merece, porque Él es digno de toda gloria. Usted lo sabe, usted con esa mentalidad, con ese corazón sincero ha venido delante de Dios. Amén. Entonces vamos a disponer este tiempo que solamente le pertenece a Él, porque Él es bueno, porque Él ha sido bueno. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias, Dios maravilloso, por permitirnos estar ya en este lugar. Señor, hemos sentido tu presencia a lo largo de esta semana y sabemos que tú no nos has dejado solos. Sabemos que tú estás presente en el día a día, Señor, en cada uno de nosotros, porque es un honor, Señor, caminar contigo. Ayúdanos, Dios, a caminar todos los días, así como lo hizo tu siervo Enoc, Señor. Así queremos caminar, agradarte. Eso es lo único que buscamos, Señor, agradarte día a día. En esta noche, Señor, traemos lo que nuestro corazón te quiere cantar, Dios, con alegría, con gozo, Dios amado, porque tú has sido bueno. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie que te iguale, Dios. No hay obras que se comparen a tus obras, Dios amado. Y hoy queremos dar lo que tú mereces, Señor. Tú eres digno de adoración, eres digno de alabanza, eres digno de toda sinceridad, eres digno de un corazón alegre, eres digno de un corazón agradecido, Dios. Toda la gloria te pertenece, Señor. Y en esta noche te cantamos con todo nuestro corazón agradecido. Agradecidos estamos, Señor, contigo, porque has sido fiel. Tu palabra dice que tu fidelidad es hasta los cielos, Señor, y lo creemos. Tú caminas, Señor, con nosotros. No se dormirá el que guarda a Israel, dice tu palabra, y hoy lo creo, Señor. Doy testimonio de que tú caminas con nosotros, que hemos podido sentir tu mano de poder y tu presencia día a día, Dios amado. Oh, cómo agradecer, Señor. Digno eres tú. Hoy te adoramos. Merecedor de toda gloria. Hermano, ¿por qué no les das un fuerte aplauso al que vive y reina en tu corazón, al que te tiene hoy de pie, al que te ha dado la salud, al que te ha dado tu trabajo? ¿Por quién te fortaleces en esta noche? Aleluya, te damos toda gloria, Señor. Amén. Tenemos una hermosa herencia y eso es para gozarse en esta noche, hermano. Jesús es nuestra herencia y hoy podemos cantar con alegría y decirle: sí, Señor, tú eres digno. Amén. Cante conmigo, hermano. Consumidos por su amor, que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada
vemos la luz, en tu luz 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 vemos la luz. Eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey Jesús. Muestra tus caminos, andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey Jesús. Muestra tus caminos, andaremos en tu luz, a la luz de tu Amén. Aleluya. Es bueno. Yo soy la luz del mundo, dijo Jesús, y el que conmigo camina no andará en tinieblas. Gracias, Señor. Y si decimos que Él es la luz del mundo, entonces podemos decir que Él es nuestra mayor herencia. Amén. Porque caminamos en su luz, caminamos en su verdad, caminamos con Él. Amén. Y no hay mejor herencia que tenerlo a Él. No es por lo que Él haga, es por lo que Él es. Amén. Te adoramos, Dios. No hay nada mejor, hermano, que estar en la presencia de nuestro Señor. Te adoramos, eterno Dios. Dicen que las mejores transformaciones son en la presencia del Señor. Y yo lo creo, hermano, porque a veces uno entra en la presencia del Señor agotado, cansado, pero el Señor empieza a transformar. Y no empieza a transformar nada más el cansancio, sino que el Señor empieza a cambiar también tu alma. Hay un cambio, una transformación. Por eso es necesario, es bueno venir a la presencia del Señor. Dice el Señor Jesucristo que podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia. Y tenemos acceso todos nosotros, y es una maravilla poder entrar en la presencia, porque ahí es donde uno es transformado, siempre y cuando tú te dejes, hermano. Yo creo que el Señor transforma, cambia, mueve corazones, cambia pensamientos, cambia almas. Al estar en la presencia de tu divinidad,
Señor, te exaltamos. Es maravilloso estar en tu presencia, Señor. Sabemos, Señor, que tú tienes cuidado de cada uno de nosotros. Y sabemos, Señor, que si vamos delante de tu presencia, tú tienes cuidado, Señor, y tú haces un cambio, una transformación. Digno, digno, Señor. Aleluya. Dios, el más grande y digno de adorar. Yo vengo a tu presencia a adorar.
vida cristiana no es una religión, no es un club, no es un lugar de superación personal. La vida cristiana es una vida de entrega, una vida de sometimiento, una vida de padecimiento en Cristo Jesús. Dice la palabra que el Señor dijo claramente, Jesús: si alguno quiere venir en pos de mí. El Señor no forza a nadie a seguirlo. El Señor extiende una invitación, y es de aquellos que oyen su voz, que dicen: esa voz me está llamando, y a donde Él me llame yo iré. Dale gracias a Dios porque el Señor extendió lazos de amor hacia tu vida, hacia tu generación, hacia tu familia, hacia tu casa. ¿Dónde estaríamos hoy si ese lazo de amor no hubiera llegado a nosotros? Estaríamos perdidos, estaríamos distantes de todo pacto, de toda promesa, viviendo una vida no solo alejada de Dios, sino una vida hueca, una vida sin propósito y una vida que terminaría en el infierno. Mas Dios, en su grande amor, habiendo pensado en nosotros, envió a su Hijo Jesucristo para que a través de su entrega, de su obediencia y de su sacrificio, tú y yo pudiéramos tener acceso a un nuevo pacto. Ese nuevo pacto es un compromiso de Dios con el hombre a través de la fe. Dios se compromete con nosotros y lo que nos pide es: cree en mí. El que cree en el Hijo tiene la vida. El que no cree en el Hijo no tiene la vida. Y dice Jesucristo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El Señor te ha traído a vida. El Señor te ha sacado de un pozo de desesperación. El Señor ha puesto un nombre en ti. Es un nombre de alguien que vive, porque Dios es Dios de vivos y no de muertos. Así que dale un aplauso de gloria al Señor en esta noche. En esta noche Dios está presente. Él ha dicho así, que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí estaría Él en medio de ellos. Señor, yo quiero levantar mi voz. Decláralo. Yo quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu gran amor. Pues solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Señor, yo quiero levantar mi voz. Yo quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu gran amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Hermanos, cielo y tierra va a pasar, pero su palabra no pasará. Así que tómate de esa palabra y di: mientras esté vivo, alabaré al Señor. Y si ya no estoy vivo, es que ya me fui con Él. Dice la alabanza, ¿verdad? Así que vamos a gozarnos en esta noche. Estamos vivos y vamos a alabar al Señor. Aleluya. Gracias, muchachos, gracias. Dios les bendiga, Dios les guarde. Antes de que se siente, invito a que deje su lugar y salude a uno de sus hermanos, sus hermanas que están acá del lado derecho, la mano izquierdo. Damos la bienvenida a Estrella, ¿verdad? Que está ahí atrás con mi suegra, una joven compañera, amiga de mi hijo Samuel, que está acá hoy, hija de pastores. Dios te bendiga, Estrella. Qué bueno que estás acá con nosotros. Dios te guarde. Desde el más pequeñito hasta el más grande, sea bienvenido a la casa del Señor. Dios es bueno. Se pasa de bueno. Sigue saludando a tu hermano, a tu hermana. Dile: qué bueno que estás aquí. Qué bueno que estás acá. Dios te bendiga, Habacuc. Gracias, Señor. Aleluya. Toma tu lugar y vamos a entrar en la meditación, enseñanza de esta noche.
las funciones, vamos a estar abordando con el favor de Dios un par de enseñanzas que son importantes de conocerlas, de entender las diferencias y también saber que es una identidad que tenemos como iglesia. Esta semana escuché bueno, mejor digo el nombre porque ya no sé cómo decirle, a Dante Gebel, que fue entrevistado, creo que en un noticiero, y él decía que él no era pastor, que él era un comunicador, que él ya no se identificaba como pastor porque los pastores siempre les pagaban poco y él no quería que lo identificaran así. Y bueno, está todas las redes ahí hablando de esta situación, porque realmente él inició como pastor de Asambleas de Dios Pentecostal en Argentina, después en Estados Unidos, pasó por iglesias, ahorita tiene una mega iglesia, pero ahora que ya tiene todo resuelto, ya dice, no, realmente no soy pastor, yo siempre he sido un comunicador. Y cuando leía esto, mi corazón pastoral dije, me dio coraje, dije no, porque realmente no es tanto por él, sino por demeritar la función pastoral. La función pastoral es uno de los 5 ministerios que nuestro Señor Jesús dejó establecidos en el Nuevo Testamento para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, la iglesia nace sobre el fundamento de Jesús y el Señor establece 5 ministerios para la edificación, el fundamento, la multiplicación y el cuidado de la iglesia, de la eclesía, que es sacados de afuera para estar ahora unidos, una asamblea. En el Antiguo Testamento, ¿cuáles son los roles primordiales que encontramos de oficios, que encontramos desde Génesis hasta Malaquías? A ver, que se acuerden, ¿cuáles son algunos oficios alrededor del Antiguo Pacto? Bueno, esos son oficios de trabajo. Debo de ser más específico. Oficios alrededor del templo de Israel. Levitas, limpieza, ok. Otro de los roles. Sacerdotes, era todo el linaje de Aarón, ¿verdad? Toda su familia, sacerdotes. ¿Qué más? Eran sacerdotes, no era el sumo sacerdote, pero eran sacerdotes. Otro oficio. Hay 2 más que están ahí como que. Les voy a ayudar con uno que está bien fácil. Así que es eso. Reyes. Los reyes eran traídos, ¿verdad? Y falta el último, uno. Profetas, exactamente. ¿Mande? ¿Qué iba a decir mal? No, profetas. Entonces tenemos profetas, que eran los que traían el mensaje de Dios al pueblo. Tenemos sacerdotes que tomaban los sacrificios y a nombre del pueblo los presentaban delante de Dios. Tenemos reyes que tenían la ley de Dios para estar sobre la nación y estar estableciendo juicio, ¿verdad? de la escritura. Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento se desarrolla una línea de lo que se conoce como rabís o maestros de las escrituras, de la Torá. De ahí que encontramos que había como el templo, había habido una dispersión de los judíos. Había lo que eran sinagogas o lugares de predicación en el templo, en otros lugares donde se abrían los rollos. Recuerden que no tenían Biblias, no había YouVersion, no había nada de celulares, todo eran rollos, ¿verdad? Y guardados. Había funciones de escribas. ¿Cuál es la función del escriba? Escribir, es decir, copiar. No había copiadora, era copiar, ¿verdad? Y alguien más revisaba qué era eso. Entonces había escribanos, ¿verdad? Escribas de la ley. Había gente que eran los rabís o maestros de la ley, que eran los que interpretaban los rollos a manera de un predicador. Es decir, Isaías lo leían y lo decían, esta es la aplicación, muy parecido a un predicador. Y había enseñanza, todos los niños eran enseñados hasta los 12 años de manera memorizar las escrituras. Es decir, había una estructura muy fuerte de memorización de la Torá, para que los niños conocieran de memoria la palabra de Dios. Sí. Había jueces que también establecían un tiempo antes de los reyes estuvieron los jueces, tiene razón. Jueces, otro de los roles que existieron temporalmente en el pueblo de Israel. Muy bien. Ahora, todo eso, en el tiempo de Jesús, sigue habiendo, ¿qué? Sacerdotes, porque había sacerdotes. Profetas. ¿Había o no había profetas en el tiempo de Jesús?
Juan el Bautista, muy bien, muy bien. Juan el Bautista, que era hijo de sacerdote, y él tiene un llamado como profeta, preparando el camino del Señor. La voz de uno que clama en el desierto, ¿verdad? Preparad el camino del Señor. Había profetas, sacerdotes, profetas, sigue habiendo, jueces ya no, desde los reyes ya no había. Había todavía sacrificio de animales, sí, todavía había. ¿Se acuerdan cuando Jesús llega al templo y remueve todo eso? No hagan de la casa de mi padre casa de mercado. Había todavía ofrecer animales. Había rabís, sí había rabís. Entonces son los oficios que encontramos que estaban operando. Los fariseos no eran maestros de la palabra, era un grupo como partido político que eran muy celosos de las escrituras. Algunos de ellos eran también escuelas como universidades dentro de las escrituras, pero dentro de ellos los rabís eran los que eran encargados de la enseñanza. No todo fariseo enseñaba, solamente los rabís eran los que enseñaban. Dentro de ellos encontramos a uno muy eminente de nombre Nicodemo. ¿Se acuerdan? Que el que vino de noche con Jesús era dentro de los fariseos un maestro de la palabra. Entonces, cuando viene Jesús y está trayendo el mensaje, el reino de los cielos se ha acercado, él hace varias funciones que ahorita vamos a ir viendo. Son 5 funciones que el Señor establece a partir de el fundamento que es Él. Jesús es la piedra, el fundamento, y sobre ese fundamento, sobre esa roca, se edifica la iglesia. La iglesia, lo que hoy tú y yo somos parte de la iglesia de Cristo. En este 2026 tú y yo somos la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza. Ahora vamos a ver varios pasajes donde quiero que vayamos viendo esta realidad. Vámonos a ir a Efesios vamos a ver primero Primera de Corintios 12. Nuevo Testamento, carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 12. Y le gané la Biblia a Josías, la tengo acá. Dice el título: dones espirituales. Dones son carismas, es gracia, es una manifestación de la gracia y viene de parte de Dios. Dice Pablo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. O sea, una operación espiritual. ¿Quién es el que da los dones? El Espíritu Santo. ¿Y cómo los da? Conforme Él quiere. No hay una asignación nuestra, sino que es Dios da los dones conforme a Él quiere. Dice: sabéis que cuando eres gentiles se os extraviaba llevándonos como se os lleva a los ídolos mudos, idolatría. O sea, antes vas para acá, vas para allá y la gente era arrastrada. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios, por el Rúa, llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. 4. Ahora bien, hay diversidad de dones. Diversidad. ¿Qué es diverso? Muchos. Hay mucha variedad. Diversidad es diversos. Es diverso. No es uno solo. Hay diferentes tipos. Ahora en Estados Unidos, cuando dicen tienen que haber diversidad, tienen que contratar mexicanos, africanitos, negritos, para que haya una diversidad. Y aquí dice que el Señor estableció diversidad de dones, pero es el mismo Espíritu. También dice que hay diversidad de ministerios. Fíjense, ¿qué es un ministerio? Ministerio es servir. Un ministro es aquel que se sentaba, el que ponía la mesa a trabajar. Es un diácono, alguien que sirve. Entonces lo que está diciendo es que hay dones, que es un talento, un regalo de Dios, pero también hay tareas diversas en la iglesia y también las da el Espíritu. El mismo Espíritu es el Señor. También hay diversidad de operaciones. Fíjense, desglosa dones, ¿qué más? Ministerios, y ahora dice operaciones. Pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Yo tengo que entender que lo que Dios, cuando me llamó a ser parte de su iglesia, lo hizo para que yo sea de provecho para la iglesia, no para que la iglesia sea de provecho para mí. Es interesante eso. Yo debo entrar a la iglesia, entro como un bebé. Allá tenemos un bebecín, ¿verdad? Y que aquí lo tiene que estar cuidando. Todos pasamos por esa etapa, pero cuando somos ya más grandes, nosotros podemos cuidar a otros. Entonces la iglesia es un lugar de
aprovechamiento. Fíjate qué interesante es eso. El diseño de Dios es que cuando estamos juntos aprovechemos no solo el tiempo, sino tengamos un desempeño que nos permita sacar un provecho espiritual de la reunión. Cada que venimos debe de haber algo que me llevo de provecho. Cuando comes algo, ¿qué es lo que le dice al otro? Pasas, provecho, buen provecho. Así me dice, buen provecho. Ay, qué atento. Le estás diciendo, acabas de comer. Yo creo que sería algo bueno que cuando salgamos de la iglesia, buen provecho, buen provecho. O sea, acabas de recibir algo. Hay algo que te ministraron desde la alabanza, desde la predicación, con los niños. Algo Dios te dio de provecho y son operaciones, dice aquí, pero es el mismo espíritu. Dice, pero a este es dada por el espíritu, dice, palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría es una manifestación. A otro, palabra de ciencia, según el mismo espíritu. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia. A otro, fe, por el mismo espíritu. Y a otro, dones de sanidades, por el mismo espíritu. ¿Cuáles son? Háganme un resumen. ¿Qué es lo que Dios nos da por el mismo espíritu? Dice sabiduría, ciencia, fe y sanidades. Fíjate, dentro de la iglesia es un entorno donde debe de haber estas características. Personas sabias que aconsejan, personas de ciencia que pueden conocer quizá misterios, situaciones que no vemos y nos pueden a través del Espíritu dar luz respecto a algo, pero también personas de fe, donde llegamos, y aquí es un ambiente de fe, no de incredulidad. La iglesia debe de ser un ambiente donde llegamos y nuestra fe es levantada a través de la palabra, a través de testimonios. Debemos de ser hombres y mujeres que inspiramos a creerle a Dios, no a dudar de Dios, no a poner nuestra mirada en lo terrenal, sino en lo eterno. Pero también habla de sanidades, y ahí dice sanidad de todo tipo de sanidades. Quiere decir que en la iglesia se ministra a enfermos. Los enfermos necesitan doctor. Entonces cuando alguien viene a la iglesia, viene con una enfermedad. Todos llegamos a la iglesia con enfermedades espirituales, enfermedades emocionales o también quizá enfermedades físicas. Y en el entorno de iglesia está un llamado a que juntos nos edifiquemos a través del Espíritu Santo. Si alguien está dolido, va a recibir atención. Ese es un llamado. El llamado que tenemos como iglesia es un llamado similar al corazón de misericordia que tuvo aquel hombre cuando iba de paso y vio a uno tirado, el buen samaritano. Se conoce la historia del buen samaritano, que ves a alguien que está con dolor y te acercas para buscar sanarlo, ayudarlo en la medida de tus posibilidades. Pero dice, todas estas operaciones son del Espíritu. La iglesia de Cristo está fundamentada en la operación del Espíritu Santo. No puede haber una iglesia viva si no el Espíritu Santo no está en medio de ella generando estas actividades. Pudiera ser quizá un instituto de enseñanza, pero hasta aquí en las operaciones no vemos todavía manifestado esa situación. Por ejemplo, un instituto bíblico, una universidad, pues puede ser un lugar donde te enseñan conocimientos. Vas a salir con más conocimiento. Hay gente que es especialista en conocer la Biblia y te puede enseñar muchas cosas acerca de la historia, del hebreo, del griego. Te está enseñando Biblia. Los teólogos, gente que conoce mucho la palabra, gente que conoce de historia, te puede enseñar, mira, muchas cosas que no conocías, lo cual es bueno conocer alrededor de la escritura. Pero el alcance de la iglesia es más profundo. Es un alcance donde se ministra el cuerpo, donde se le da sabiduría a la persona que llega acá, consejo, se le levanta la fe, se le busca acompañar para que sepa tomar decisiones adecuadas conforme a las escrituras. De manera que esto parecería que es como la visión de la iglesia, como las empresas, la misión, la visión y los valores, ¿verdad? Es decir, la iglesia, toda iglesia en Cristo debe de tener un llamado a operar en el Espíritu. Hay muchas veces que decimos, ¿y por qué no estamos operando? Muchas veces porque no le estamos dando libertad al Espíritu Santo, o no creemos que el Espíritu Santo puede operar en esta iglesia. Quizá pueda operar allá en Brasil con los brasileños, la zambiña, el fuego, con los africanitos. Podemos creer que haya milagros con los americanos porque ellos son muy así, pero con nosotros creemos que aquí no puede haber eso. Pero dice la palabra que el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo entre los muertos ha sido puesto en nosotros, el mismo, no una versión mínima, degradada ni distante del Espíritu Santo. Entonces la iglesia tiene como un llamado, si lo vemos, es un llamado integral a operar en el Espíritu. Nosotros no proveemos para la carne,
aunque hacemos buenas carnes asadas, ¿verdad, hermano Carlos? Aunque comemos bien, la iglesia no es un llamado para proveer a la carne. Podemos hacer ayuda social, sí, pero no somos una institución de asistencia pública. Para eso hay pues quizá un DIF, puede haber un Cáritas, donde ellos se dedican a alimentar a las personas en necesidad. La iglesia lo puede hacer, sí, como en amor, en misericordia, pero no es el llamado. Cáritas nunca va a poder hacer lo que hace la iglesia. La iglesia sí puede hacer lo que hace Cáritas. ¿Sí me explico? Hay alcances que son espirituales y hay otros que son de aquí de la tierra. Entonces vamos a dar vuelta aquí al pasaje. Y dice la escritura: a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces aquí se desglosan otro tipo de manifestaciones. Dice milagros. ¿Qué es un milagro? Algo sobrenatural, algo que sucede de manera sobrenatural. Va muy de la mano de la fe. En la iglesia es el entorno de los milagros. Y puede ser que quizá a través de la fe oramos juntos y empieza a suceder un milagro. ¿Quién fue el que tuvo el don de fe? No lo sabemos porque somos una iglesia. Esto es bien interesante. Cuando tú tienes una caída y te raspas, aquí tengo dos doctores, así que me voy a apoyar con ustedes. Están ahorita pero hachas, ¿verdad? Hay procesos de cicatrización y de coagulación. ¿Cuál es el órgano que manda la orden para que todo eso suceda? ¿Quién participa? Uh-huh. Es examen, ¿eh? Okay. Ok. Gracias, Sammy. El proceso de sanidad de un cuerpo implica muchas partes, no una. Cuando estamos orando en unidad, el Señor se va a mover con estos dones. Puede ser que en ese momento estemos 3 y Dios se va a glorificar. Podemos haber 50 y Dios se va a glorificar. El don de fe se va a manifestar en la iglesia. Por eso cuando hay predicadores dicen: ¿alguien aquí cree que puede haber un milagro? Y si nadie levanta la mano, ¿qué es eso? No hay fe. Faltó el que cree que puede haber un milagro. Entonces tenemos que ser una iglesia que nos movamos en fe. Es decir, no es que le estamos ordenando a Dios, pero creemos que Dios lo puede hacer porque ya lo ha hecho en el pasado. Creemos que si Dios quiere en su voluntad perfecta, Él puede hacer un milagro y tenemos que hacerlo. Dice discernimiento de espíritus. ¿Qué es eso? Discernir espíritus. Janet, discernimiento de espíritus. Ajá. Ok. Cuando alguien está al frente o al platicar con alguien, se echa a andar el discernimiento de espíritus. Ok. ¿Puede venir alguien aquí al frente y no venir de parte de Dios? Sí. Sí puede haber. ¿Quién es el encargado de decir: aquí hay algo mal? El mismo espíritu. Va a empezar a haber incomodidad, ¿no? Como que algo aquí no cuadra. Es discernir. Por más que sea el último pastor de la última onda y lo que tú quieras, tú discernes: aquí hay algo mal, hay un fuego extraño. Discernimiento de espíritus. Es lo mismo que espíritu de sospecha. ¿Qué es eso, verdad? Es que hay mucha gente que dice: no tengo dudas. ¿O cómo es? No tengo pruebas. ¿O cómo? Pero tampoco dudas. O sea, hay veces que estás en la carne y dices: no, yo creo que anda mal, o yo creo que hay algo. Pero no que tú sospeches de todo quiere decir que estás lleno del Espíritu de Dios, ni en discernimiento de espíritus. Eso es que tú a todos lo ves mal, o sea, todo está mal para ti. Eso no es discernir, es decir, esto sí es de Dios y esto no es de Dios. Discernir. Corazonadas, diría la mujer, sexto sentido.
No es lo que dice la Biblia, no es el... Ahora, Dios puede hablar a tu corazón, sí, sí puede hablar a tu corazón, te puede traer inquietud, que es lo contrario de la paz. Cuando es el Espíritu Santo, podemos decir, discierno que estoy comiendo en paz, no pasa nada. Cuando están predicando, tú disciernes, ok, sí, sí. Pero hay veces que estás escuchando y dices, viene bien, y de repente, pum, algo venía mal y luego ya lo perdimos. Entonces decir, uy, bueno, aquí hubo algo que no era correcto. Dice también diversos géneros de lenguas y interpretación de lenguas. Aquí no está hablando de lenguas angelicales, sino de idiomas. Okay, esto es importante. En el primer siglo había necesidad de predicar el evangelio en diferentes naciones. Entonces había esa necesidad de poder hablar y llevar el evangelio. En el día de Pentecostés hubo un milagro porque se repartieron lenguas y pudieron hablar y pudieron predicar, pero ese milagro, digamos, donde todos hablaban, no queda registrado en otro pasaje del Nuevo Testamento. Sin embargo, era necesario que hubiera hombres y mujeres que Dios les diera la facilidad de poder comunicarse en otro idioma. Por ejemplo, otra vez, Janet, estás ahí. Inglés, español, ¿qué más? Francés y ya. Italiano, ok, podemos traer ya predicadores italianos. Poquinho, porque muy bien. Brasileño, poquinho. Si más o menos entendemos el portugués, un poquito el portugués. ¿Confundidas las lenguas? ¿Sí? Ya no hubo mensaje, ¿sí? ¿Sí? Precisamente por eso es que la obra del Espíritu Santo da ese don a personas para que puedan desarrollarse en varios idiomas. No cualquiera puede aprender muchos idiomas. Con uno y a veces batallas. Sí. 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 Ahí viene, de otras naciones, exactamente. Entonces, lo que sucede es que todos empezaron a hablar y dice, la gente que era de otras naciones entendía en su idioma las maravillas, escuchaban maravillas de Dios. Entonces hubo como una traducción simultánea, sin que hubiera in-ears. Todos empezaron a hablar el mensaje del Señor, ¿verdad? Entonces, pero después, más adelante Pablo y demás, y la iglesia que estaba en Éfeso, había muchas otras naciones que hablaban otros idiomas y era necesario quien se comunicara con ellos y que a través de lo que yo les daba pudieran predicar las escrituras, pudieran predicar el evangelio de Jesucristo. Entonces es un don. Por eso es que y cada que decimos a los muchachos de Búnker, aprendan un idioma, no es nada más para que les vaya bien en la vida, que les vaya muy bien, pero es para que sepan usar esos idiomas para llevar el mensaje del Señor. Porque hay un impacto muy grande cuando un mexicano va y predica en el idioma de otra tierra a otra tierra. Dicen, tú eres mexicano, o sea, tú no deberías estar abajo de un nopal, no deberías estar ahí como Speedy González. ¿Qué estás haciendo acá en mi tierra hablando mi idioma y me vienes a hablar de Cristo? Lenguas terrenales. Son otras, no es el don que estamos hablando. Ahorita son dones de edificación para la iglesia, ¿ok? Dones de edificación para la iglesia. Dice terrenales, no está hablando. En otro pasaje luego habla de el hablar en lenguas y hablar en el espíritu, pero es para edificación personal. Dice, si no hay quien interprete, guarde silencio, porque estás hablando en alemán, no hay ningún alemán aquí. Entonces no, guarda silencio, es para ti, es para ti. Entonces dice, esto es 1 Corintios 2. Entonces aquí sí vemos, dice que hablaba de diferentes dones, diferentes ¿qué? Ministerios y diferentes operaciones, ¿verdad? Y luego nos desglosa y nos dice operaciones más particulares. Es decir, hay cosas que en la iglesia eran necesarias, así como en Hechos se necesitaba quien pusiera la mesa, quien sirviera los alimentos, y buscaron entre la iglesia ¿cuántos varones? 7 varones que tenían que tener varias características. ¿Qué más? Llenos del Espíritu Santo y sabiduría. Tener que tener sabiduría. Entonces, para servir a la mesa, esa es una operación. Es una operación. Servirle a la iglesia necesita sabiduría, necesita llenura del Espíritu y necesita un buen testimonio. Son características fundamentales, ¿ok? Es como que volver a repasar cosas que son importantes, como que, ok, cada que yo vengo a la casa de Dios es para recibir un provecho, pero también tengo que ser de provecho. Va a haber operaciones diferentes. O sea, lo que se hace ahorita ya con internet, esa es una operación del Espíritu. Porque a través de la transmisión de internet hay quien recibe el mensaje, hay quien en su casa puede estarlo viendo. Nosotros no podríamos hacer lo que se hace ahí atrás, y eso tiene un propósito. Lo que hacen en anexos es un alcance también de la iglesia. No está la iglesia presente, pero hermanos de la iglesia están ahí y hay gente que está orando por ustedes. Es decir, hay una operación del Espíritu. Bueno, ahorita vamos a hablar del evangelismo. Entonces, es lo que nos dice 1 Corintios. Ahora vamos a ver otro pasaje.
Vámonos a Romanos 12. Versículos ya lo leímos. No, eso fue Romanos, fue 1 Corintios. Ahora, por corazón, dije, porque voy a leer lo mismo. Perdón, hermanos. Romanos. Ok, aquí estamos ya. Romanos 12, versos 6 al 8. Dice la palabra de Dios: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, ¿en qué? En servir, ¿verdad? El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Parecería muy lógico lo que está diciendo, pero hay un orden. Depende del llamado, es el desempeño que debes de tener. Entonces, dice aquí, el que profetiza, ¿cuál es la característica que tiene que tener? Fe. El que profetiza debe de creer lo que está compartiendo, porque va a ministrar fe, se va a mover en fe. Dios está hablando, que es el que profetiza, alguien que trae un mensaje de parte de Dios. Y dice, el Señor dice este pasaje, Isaías 41, y pum, el Señor te manda a decir esto. Wow. O puede ser algo más específico, también como lo hemos visto aquí, que el Señor muestra algo, el Señor habla a decir esto y esto y esto. Wow, okay, es un mensaje profético. Y se necesita que esos hombres o mujeres sean hombres y mujeres de fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y si vas a ser un profeta de Dios, más vale que le creas a Dios, que no dudes de lo que está pasando. Después, el siguiente oficio, ¿qué es lo que le pide? Exactamente, dice el que profecía con la medida de fe, el de servicio en servir. Fíjate, es interesante, no dice el de servicio en fe. ¿Sí ves? Al de profecía le dice fe, al de servicio le dice servir. Hay un dicho muy mexicano: zapatero. Hay veces que queremos hacerlo del otro. Hay veces que yo quiero decir, oye, aquí viene, el que sirve, sirva de esta manera, ¿verdad? Pero esa letra muy chiquito, perdóname. El que enseña, en la enseñanza. Si lo tuyo es la enseñanza, deja que los profetas profeticen y tú enseña, porque ese es tu don. Si tú vas a estar sirviendo, ponte a servir, hazlo con excelencia, lo que vayas a hacer. Si vas a exhortar, exhorta, sé un buen exhortador, ¿verdad? Si vas a repartir, reparte con liberalidad, o sea, sé generoso, sé generoso. Que siempre esté dispuesto a hacerlo, siempre esté dispuesto a hacerlo, con solicitud. Y el que hace misericordia, no lo haga de mala gana, hágalo con alegría. Entonces, de alguna manera, pareciera que hay una especialización en la iglesia. Debe de haber una especialización. Y esto de alguna manera choca, hermano, con nuestra cultura mexicana, porque nosotros muchas veces somos todólogos. O sea, si algo se nos atora, lo hacemos y queda hecho. Y hasta tenemos un dicho, decimos, lo hacemos a la mexicana. O sea, va a quedar medio jalando, pero ahí va a quedar. Pero cuando alguien es un especialista en algo, no solamente lo va a hacer para que medio jale, se va a asegurar que funcione bien. Por ejemplo, mi hermano que es electricista, no es nada más dejar los cables ahí, o sea, es que no haya cortos, probamos, revisamos. El que es nada más así chambón, pues lo va a hacer a la y se va. Y si va a prender el foco, sí va a prender. Si los dos cables están conectados allá y está el switch, pues sí va a funcionar. Pero la manera de hacerlo, en la iglesia hay un llamado a ir a la excelencia, a enfocarnos en lo que Dios me ha dado a mí, no en lo que Dios le ha dado a otro. Yo tengo que dejar de compararme y estar anhelando el don de otro. Yo tengo más bien que preocuparme por decir cuál es el don o los dones que Dios me ha dado y ser muy bueno en eso que Dios me ha dado.
porque mi nivel de excelencia es para bendecir a la iglesia. Y yo tengo que estar en condiciones óptimas para bendecir al cuerpo de Cristo. Si yo lo hago más o menos va a ser bendecida la iglesia. Si está llegando la palabra, sí, Dios se glorifica, sí, pero tenemos que hacer las cosas de la mejor manera, porque es para el Señor. Yo sé que ahora que fue el domingo con los muchachos y que prepararon toda la decoración, las hermanas se estuvieron preparando para hacer algo especial para los niños. Y todo lo que hacen lo hacen con excelencia. No es como, pues ahí sácate la piñatita y a ver qué, y los entretienes y les pones la hojita para que pinten. Aquí no es así. Se busca la excelencia de la palabra y del testimonio que quede guardado en sus corazones. Entonces ese es el nivel de especialización que Dios espera que tengamos. Tenemos que tener una visión de cada día ser mejores. Si yo predico, debo de predicar cada vez mejor. Debo de tardarme 3 horas en vez de 1. No, debo de tardarme 30 minutos en vez de más. Mis palabras deben de ser más directas. Debo de buscar cómo tener la atención de un adulto, de un niño, de un joven. Y si yo voy a ser un evangelista, tengo que saber cómo sazonar la palabra. Depende de la persona que tenga. Si yo voy a hablar con un niño y le voy a enseñar a un niño, tengo que ver cuáles son sus limitaciones, cómo puedo conectarme con él, si es con el deporte, si es con la tecnología, si es con un chiste, cómo me puedo yo conectar con ese niño. Si yo voy a estar sirviendo en la iglesia, tengo que decir cuáles son los mejores productos de limpieza para la casa de Dios, cuál aroma es más rico. Si está pasando algo allá afuera, tener el cuidado de las cosas de Dios, ¿verdad? Ese es el nivel de especialidad. ¿Por qué? Porque lo hacemos para Dios, pero hay una iglesia que recibe el beneficio. Es la realidad. Hay un grupo de santos en los cuales Dios nos ha puesto como familia. Ahora quiero que vayas conmigo a Efesios 4 y ahí vamos a terminar. Efesios 4. Dice la palabra del Señor, verso 1. Yo pues, preso en el Señor, está hablando Pablo, os ruego que andéis como es digno de con que fuisteis. Ok, a ver, vamos desglosando esto. La salvación es para todos, ¿verdad? Todo el que creyere, a lo suyo vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos tenemos ese llamado. Todos tenemos un llamado a ser evangelistas, a predicar. Todos tenemos un llamado de gran comisión de ir por todo el mundo y predicar. Eso ya no es duda, o sea, eso ya es sí, es parejo. Pero aquí nos dice que andemos conforme a la vocación. ¿Qué es una vocación? ¿Una profesión? ¿Alguien más? ¿Vocación? Ok. El interés, ok. ¿Qué más entendemos que una persona tiene vocación? Cuando te apasiona lo que haces, se ve que te gusta y estás disfrutando lo que es. Eso es una vocación, me encanta. A lo mejor a otros no, pero a mí me encanta esto. Es una vocación, ¿verdad? Ama lo que hace. O sea, lo puedo hacer todo el tiempo, me paguen, no me paguen. Sí. Ok. Es una manera de vivir. La vocación tiene que ver también con una manera de vivir. Yo tengo una vocación de esto. Por ejemplo, los que son enfermeros tienen una vocación a la salud, ¿verdad? A estar atendiendo. Hay gente que dice, no, yo la sangre me desmayo. Eso no. A mí ponme a hacer otra cosa. Por ejemplo, Tony tiene un llamado a la mecánica, todo lo que tiene que ver con carros. Tiene un llamado, puede pasarse horas. Es más, yo creo que si no tuviera que trabajar, la verdad es que todo el tiempo estarías echando mecánica. Si tuvieras recursos ilimitados, yo creo que hasta compraban más carros descompuestos para arreglarlos. Yo creo, amén, sí, amén. Es una vocación. Entonces, así lo haces, no hay un límite, no te detienes. Entonces, yo tengo que tener una pasión cuando se trata de las cosas de Dios. Hay algo que en mí yo puedo hacerlo, no me cuesta trabajo. Esa es la vocación. Y por eso dice, anden
en esa vocación. Sí, sí. No. Que no está de más, si nos dan un día una ofrenda se recibe, pero no hay una obligación ni un condicionamiento. No hay un condicionamiento. Entonces la vocación tiene que ver con eso. O sea, hay gente que le gusta limpiar. Ay, no se oyeron los amenes. O sea, hay gente que le gusta limpiar. Cuando te gustan las cosas, aunque sea limpiar, cualquier cosa así muy, aunque sea muy degradante para otras personas, pero si a ti te gusta, lo haces con una satisfacción y cuando terminas te sabe hasta un sabor de boca y dices gracias, gracias Dios, porque me permitiste hacer esto. Sí, hay una satisfacción. Normalmente la vocación va con una satisfacción. Por eso es que lo podemos hacer muchas veces. No es desagradable. Ojo, hay cosas en el caminar en Cristo que a nuestra carne va a ser desagradable. Pero cuando se trata de vocación, es algo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, porque estábamos en los pensamientos de Dios, hermanos. Cuando el Señor nos trajo y nos injertó, dijo: yo quiero traer aquí a un hermano Marcos que esté en la iglesia Tiempo de Dios y que opere de esta manera con los varones en su casa, con los demás, porque no puedo hacer eso mismo con nadie más. O sea, es algo que Dios le da al hermano y que tiene que decir: eso es lo que Dios me ha dado para mí. Dios me ha permitido una facilidad para esto. A lo mejor es que a mí no, esto me da mucha pena, pero cuando me pones ahí atrás, no, hombre, me doy cuenta que soy un trompo. Ese es tu don. Ese es tu don. Lo puedes estar haciendo, no te cuesta trabajo. Entonces, dice aquí, dice Pablo: anden conforme a su vocación, y sean, dice, dignos de ese llamado. Que cuando digan: oye, ¿quién está cuidando los carros? Pues está cuidando tal hermano. No, ese hermano, fíjese, le voy a decir, cuando la gente cuida los carros, o sea, hubo un detalle que hubo aquí en Vínculo, cuando hicimos Vínculo, hace unos años, y creo que en esas fechas, un poquito antes, me acuerdo que había un chorro de carros allá afuera, y de repente cuando salimos, me acuerdo mucho que el hermano Eduardo, esposo de la hermana Yesenia, había lavado uno de los carros, creo que era el de Juanita o no sé cuál de los carros. Ya lo tenía lavado, nadie le dijo, él lo hizo y lo hizo muy bien. Y salimos: no, ya está acabando, pastor. Ya, ok. Para él es un deleite eso. Él me platicaba, ahorita no puedo platicar de él el testimonio. Él estuvo un tiempo también en un anexo, estuvo ahí, y ahí le enseñaron mucho de lo que él sabe ahora. Y nos platica que tenían unos contenedores afuera donde echaban los desperdicios de la cocina, y que a él le tocaba al final del día ir, tirar la basura y lavar todos el contenedor de basura y dejarlo al 100. Y luego al día siguiente lo ponía y veía que le volvían a tirar toda la basura y todo el mugrero. Y entonces él dijo: pues ¿para qué lo lavo si lo van a estar eche mugrero? Y le dijeron: Dios te está hablando y te está formando algo en esto que estás haciendo. Y fue tanta la disciplina, y dice: no, pastor, ya mejor dejé de preocuparme. Yo lo hacía, es lo que me tocaba hacer y lo hacía con gusto. Dijo: pero a raíz de eso, a mí me quedó eso de que si veo algo sucio, lo limpio. Se le formó esa disciplina de limpieza y de pulcritud. Entonces, cuando tienes un llamado al servicio, siempre vas a dar la milla extra. Se va a notar que te gusta, se va a notar el detalle, se va a notar que no lo hiciste por encimita, lo hiciste a profundidad. Dice aquí la palabra: con toda humildad y mansedumbre. O sea, a lo mejor puedes ser el mejor predicador, podrás ser el mejor predicador, podrás ser el mejor profeta, pero siempre debes de ser humilde y manso. Eso es forzoso. Si vemos un ministro que no tiene un corazón humilde, no tiene esa mansedumbre de Cristo, ya está operando en su carne y no en el espíritu. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Sopórtense, aguántense. Es difícil
el servir es difícil. Nuestra hermana Margarita nos platica de repente que hay hermanos que llegan y ella busca un lugar para sentarlos y le dice, vénganse para acá. Se le molestan. Dice, pastor, o sea, no, yo quiero, no, es que yo, ¿por qué se sentaron en mi lugar? Pues es que no hay lugares aquí reservados. Tú llegas y lo que esté es donde te sientas. Pero hasta esa gente que te hace mala cara, tú tienes que tener un llamado a decir, no me lo tomo personal. No soy sentido con lo que me digan, no me va a afectar en mi identidad, ni me voy a poner con coraje. Lo vas a entender, lo vas a entender. Dice aquí, ese es el llamado del mansedumbre. Dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Debemos de hacerlo todo en paz, no en conflictos, no en pleitos, no en envidias. Si no te tocó a ti, te va a tocar después. Si llevas un mes haciéndolo, dale gracias a Dios porque es un mes. Va a llegar un momento en que ya no lo vas a estar haciendo y vas a decir, ay, ya pasó el tiempo cuando todo lo hacía yo, ya hay más, ¿verdad? Ya tienes ahí a tu segundo, ¿verdad, Janet? Ahí está en entrenamiento, ¿verdad? Josías ya, ahí va, o sea, dices, no siempre va a ser esto, vamos entrenando nuevas generaciones. Dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y me quiero ir al 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros y a otros maestros. Y el 12 nos da el resumen. A fin de, ¿cuál es el fin? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, ¿cuál es el fin del apóstol? Que la iglesia sea edificada. ¿Sí o no? Sin recibir nada a cambio. Ese es el llamado de Dios, lo va a ejercer. ¿Cuál va a ser su gozo? Como dice la palabra, uno es el que siembra, otro es el que cosecha. Dios es el que va dando el crecimiento. Me permitió ser colaborador. Qué bueno, me toca a mí quizás sembrar en la primera parte. No me va a tocar ver quizá lo último, pero para mí fue un gozo echar columnas, vaciar, estar metido cuando estaba esto arrancando. Pero ya está arrancado, ya no hay más que hacer, no, ya no hay. Pero tú participaste en el fundamento, es lo que hace el apóstol. Participa en el establecimiento de una nueva iglesia. Entonces es el apóstol, después sigue el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. ¿Okay? Son 5, pero los 5 dice, sí son especialidades, pero no, cada uno no vive solo. Todos necesitan, se complementan los 5 ministerios y todos van encaminados a una sola cosa: la edificación. Es decir, que cada alumno sepa, llegue a ser maestro, que puedan llegar más lejos, que puedan alcanzar más, que la iglesia vaya creciendo. Ese es el llamado de los 5 ministerios. No la autoexaltación, que me vean a mí, no, que vean a la iglesia. No, el reflector no debe de venir para mí. Y si viene para mí, lo mando para Cristo, lo mando para la iglesia. Esa es la actitud que hay, que debe haber en los 5 ministerios, no una individual. Ahora, ¿qué es lo que sucede normalmente, hermanos? Depende el llamado o la fortaleza del pastor en la iglesia. ¿Qué es eso? A mí me gusta mucho cantar. A la iglesia le gusta mucho cantar, alabar al Señor. Es una identidad de iglesia. Si a mí no me gustara cantar, ¿qué cree que pasaría? La iglesia no cantaría. Cantaríamos 2 cantos y a lo que sigue. ¿Está conmigo? Entonces, si hay una formación que se ministra desde la posición que Dios te ha dado. Pero el modelo de la iglesia es de 5. Tenemos que ser maduros en las 5 áreas, hermanos. O sea, no nada más ser, oye, aquí somos muy buenos evangelistas, todos estamos en anexos. ¿Y dónde quedaron los maestros? No, es que aquí no leemos Biblia. Todo lo que nos ponga el Espíritu Santo en ese momento es lo que predicamos. No, tiene que haber maestros de la palabra. Oye, ¿y quién se encarga de estar viendo por las almas de las personas? No, pues nosotros más llegamos, predicamos y nos vamos. No, es una función pastoral. Tiene que haber alguien que esté dando seguimiento. Oye, pero ¿y quién está viendo lo que Dios está marcando al frente? ¿Dónde están los profetas que nos vienen avisando de las cosas? No, es aquí no creemos en la palabra profética. Entonces estás dejando sesgado uno de los ministerios. Apóstoles, apóstol es un enviado.
un enviado. Las características de los apóstoles era que tenían que haber visto a Jesucristo, haber estado caminando con él, era lo que definieron en el primer grupo de apóstoles que había en la iglesia, o discípulos. Sin embargo, encontramos, por ejemplo, a Pablo, que físicamente no estuvo conviviendo con los discípulos, pero sí tuvo una revelación con Jesús que le hizo ser un apóstol. Aunque él decidió ver al último de los apóstoles, casi como un abortivo, el Señor se me apareció. Pero un apóstol también habla, Pablo habla a otros hermanos que también dice, son enviados, habla a los que están en la casa de tal. Es decir, había una función apostólica que era el establecimiento de una nueva iglesia en un lugar donde no hubiera otra iglesia. En tiempos más modernos es los que se conoce como misioneros, para que tengamos una idea. Es alguien que deja todo y va por una iglesia encomendado a una comunidad, llega a esa comunidad y empieza a hacer funciones de todo, de evangelista, de maestro, de profeta, de trabajo. Tiene que levantar todo él, porque no hay nada. Músico. Decía un pastor que conocíamos, cuando empecé la iglesia, dijo, yo predicaba, yo cantaba, yo pedía las ofrendas y yo me las gastaba. Dice, porque no había nadie más, nada más yo era solo, yo hacía todo. Entonces, cuando vas arrancando, esa función es para cualquiera. El estar solo en una comunidad, que no tengas el respaldo cercano de otros hermanos, requiere mucha fortaleza. Ese es el apóstol, que va a pagar el precio porque se establezca una familia. Cuando dice, ya hay una familia que aceptó a Jesús, ya ahí se puede hacer un lugar de predicación, gloria a Dios, porque él puede decir, si ya esa iglesia está, esa pequeña unidad de fe ya está dando fruto, ¿qué es lo que sigue? O levanto de ahí un pastor, o otro pastor puede llegar, no a picar piedra, sino a cuidar lo que ya está ahí. Sí. Parecido al doctor Julio, porque él está yendo, pero él va acompañando a hacer función de evangelismo. O sea, él siempre anda acompañado con varios y llega a comunidades, por ejemplo, a trabajar con niños para una iglesia local. O sea, él no abre iglesias donde no hay. Él apoya a las iglesias que ya empezaron, las que ya están, que apenas están empezando o están empezando a tener grupos de estudio. Puede ser un tipo de apostolado, nada más que no hay una casa por la persecución, ¿verdad? Por lo que están haciendo. Pero es alguien que va, ahora sí que como un soldado, pareciera como Rambo, pero no va solo, es decir, va en compañía. La idea es marcar una posición y decir, aquí predico el evangelio. Ese es el apóstol, ¿okay? Ahora lo que se dice que son apóstoles son gente que levanta iglesias. Y el modelo que se maneja, que muchas iglesias lo manejan, es decir, yo puedo tener varias iglesias y varias iglesias yo estoy encima de ellas y de alguna manera no nada más en autoridad, sino también las iglesias hay una como correspondencia de diezmos. O sea, las iglesias tienen que diezmarme a mí porque yo soy su apóstol. Y ahí es donde le decía, hermano, por dinero, ya se fue papá, dinero, no dinero, todo debe de ser sin el dinero condicionado. Aún así, Pablo recibía apoyo para estar trabajando como apóstol. Es decir, él había una iglesia establecida y ¿qué es lo que hacía? Timoteo, vénganse, ustedes se van a quedar acá a cargo de esto. Yo no voy a estar mucho tiempo aquí pastoreando, es nada más para formar líderes, ancianos, dejar la doctrina base, un liderazgo, pero yo sigo porque tengo que seguir a otro lugar a predicar. El Espíritu Santo me está llevando a otro lugar. Entonces, un llamado diferente, ¿verdad? Entonces, los 5 ministerios, alguien dice que es como la mano, cada uno son diferentes, cada uno tiene una función. Hoy me dijeron el dedo meñique, y dije, ¿cuál es el dedo meñique? Dije, pues el chiquito, el dedo chiquito. ¿El dedo chiquito tiene una función en tu cuerpo? Sí, ¿verdad? Ese que te saca la comezón del oído, ¿verdad? Tiene función de agarre. Si no lo tienes, no puedes hacer ciertas cosas, ¿verdad? En el antiguo, en los tiempos de Israel, en el Antiguo Testamento, cuando a alguien lo sometían, o se llegaba alguien y dominaba otro pueblo, le cortaban el dedo pulgar. Sin el dedo pulgar tú ya no puedes agarrar una espada, ya se te va, no tienes no tienes esa fortaleza que te da el dedo gordito. El dedo gordo es el que cierra la pinza, ¿verdad? Entonces cada uno de los ministerios es importante. Quizá podamos decir, oye, si la iglesia va arrancando, pues a lo mejor se necesita más la parte evangelista, se necesita a lo mejor más la parte de apostolado, ¿verdad? Porque estás apenas iniciando. Pero si ya hay almas, pues a lo mejor lo que necesitamos ahora son maestros, se necesita pastores, se necesita profetas. Es decir, depende de la etapa que va la iglesia andando, debe de levantarse esos dones. Entonces, la pregunta que les voy a dejar es, ¿cuál es su vocación? ¿Cuál es
su vocación. Y no me la tienen que decir ahorita, pero llévensela de tarea. Señor, dime cuál es, revélame. Yo creo que sé más o menos, pero ayúdame a entender cuál es mi vocación. ¿Qué cosa yo puedo hacer apasionadamente en tu reino y no me cansa? Eso normalmente. O normalmente cuando tienes una pasión es cuando ves una necesidad y ¡prr! Sientes que ahí tienes que estar. Eso también es una señal muy fuerte de que tienes un llamado en esa dirección. Si puedes leer la Biblia y ver rema, o sea, no solamente la lectura, sino sacar mensajes y mensajes y mensajes, a lo mejor tienes un don de maestro, de que lees la palabra y la puedes enseñar con facilidad, ¿verdad? Ya sea oralmente o libros o material didáctico. Es un maestro de la palabra. Profeta, pues el que tiene muchos sueños, no que se anda durmiendo todo el tiempo. El que tiene, pues, pastor, yo tengo llamado de profeta. Me vivo durmiendo en el camión. Me vivo durmiendo en el camión. Es a tener visiones, sueños, oír la voz de Dios claramente, no solo para ti, sino también para la vida de otras personas, ¿verdad? Cada uno de ellos tiene un llamado. Vamos a irlo desglosando poco a poco. Hasta aquí les voy a dejar eso, sobre todo porque es un panorama de lo que es la iglesia neotestamentaria. Los bautistas, de donde venimos, ¿verdad? Ellos solamente creen en quizá 2 o 3 de los ministerios. Uno, pastoral, pastores, ese es de rigor, ¿no? Pastores, dice, ese todavía está operando. Otro, el de maestros de la palabra. Hay maestro de escuela dominical, maestro de niños, maestro de jóvenes, maestro de adultos, maestro, también creen eso. Y el otro, un poquito, el evangelista. O sea, sí hay la cultura de alguien que venga y que predique a la iglesia, aunque no sea un pastor, sino que ande predicando la palabra. ¿Cuáles dejan fuera? Profetas y apostolado. Dicen, eso ya cesó, eso terminó, no se necesita. Pero eso es sacado de una tradición. Realmente no hay un versículo en la Biblia que diga esto ya acabó. Y nada más se va a necesitar el pastoral, el magistral y el evangelístico. Es decir, no ha habido una palabra que diga hasta aquí César. Claro, hay pastores falsos, profetas falsos, evangelistas falsos, maestros falsos. ¿Y qué me falta? Pastores falsos. Sí hay gente que se mueven por dinero, otros intereses. Hay gente que quiere vivir. Me acuerdo mucho cuando íbamos a clases de seminario, decían, te ponían muchos filtros, como Cristo para las Naciones, muchos filtros. Decían, porque aquí no es que va a llegar el que, bueno, pues apliqué a la universidad, no pasé, y luego me fui a otra universidad y no pasé, y intenté esto y no pude. Bueno, pues voy a meterme al seminario a ver si aquí algo se puede hacer. No, o sea, tienes que tener un llamado de prepararte en las escrituras. No es como que, como fallé en todo lo demás, entonces me queda, pues ahí ser pastor, ¿verdad? Y ahí sobrevivir con lo que me den. No, es un, ¿mande? Con lo que queda, sí. Pues como le decían a la UR, ¿verdad? Le decían el último recurso, ¿verdad? Así le decía a la universidad, a la UR es el último recurso. Ya cuando no aplica, bueno, estoy en la UR, estoy en el último recurso. Más bien es decir, tienes que tener un llamado. Y el asunto es, yo como pastor en la iglesia, claro, el Señor nos muestra cosas a nosotros, pero es importante aquí el decir, pastor, yo siento que tengo un llamado de esto. Eso es importante. ¿Por qué? Porque yo como pastor tengo una responsabilidad de hacer que crezcas en esa área. Esa responsabilidad mía. A lo mejor yo no soy un mega profeta, a lo mejor yo no soy un mega apóstol, pero sí puedo decirte, vamos a tomar, te voy a encaminar para que aquí hay hermanos y escuelas, y vamos a ir cambiando para que conozcas, estos son los materiales sanos, estos no son buenos, como para que tú desarrolles esa especialidad. ¿Está conmigo? Esa es mi función. Ya usted, la suya es decir, esto es lo mío. Yo tengo un llamado a la oración, yo tengo un llamado a la intercesión, yo tengo un llamado a la siembra. Es decir, hay muchos llamados y operaciones también, ¿verdad? No hay una restricción, hay diversidad, ya vimos, de dones, de ministerios y de operaciones. Cada una de esas cosas es importante. Okay. ¿Dudas, comentarios? ¿No? ¿Cuidar a los bebés es don, ministerio o operación? Las tres. Empieza como operación, yo creo, o sea, tienes que empezar a operarlo, después se puede convertir en un ministerio y después puede terminar siendo un don, ¿verdad? Un don, una profesión, algo que amas, ¿verdad?
Yo he conocido hermanos y hermanas que tienen un don con los niños, simplemente el hermano Ángel, la hermana, entonces, toda su vida es niños, es alrededor de niños, ¿verdad? Y a veces nosotros decimos, no, yo tengo así paciencia para los niños, así, ¿verdad? A veces la mía es así cortita, y a lo mejor, pero con jóvenes me gusta mucho estar, con adolescentes me encanta estar con adolescentes. Es un llamado, así opera el Señor, ¿verdad? Y Dios nos da esa diversidad. Yo tengo que entender eso, no es uniformidad, todo es lo mismo, no. El cuerpo no es todo lo mismo. Iba a decir así para cerrar. A ver, doctores, ¿cuántos sistemas tenemos? El sistema óseo, huesos, ¿qué más? Muscular, circulatorio, nervioso, digestivo. Ya dije, ¿cuántos sacamos? Ya 6, 7. ¿Hay muchos? En la primaria me enseñaron 5 y ahí sacaron más. Bueno, ¿alguno es más importante que el otro? Todos son importantes. Todos. Somos un ser y todos operan. Todos operan. Cuando estás dormido, a lo mejor el muscular no se ocupa, pero el circulatorio siempre tiene que estar trabajando. El nervioso siempre tiene que estar trabajando. El digestivo siempre tiene que estar trabajando. Todo, hay tiempo para todo. Y eso también es importante. A lo mejor tu ministerio es cuando está la reunión. Hay otro ministerio que empieza cuando se acaba la reunión. Otro es antes. No hay una regla. No hay. Pero todo es necesario. Amén. Muy bien. Hasta aquí vamos a dejar la enseñanza. Vamos a tener unos 15 minutos de oración. Orar unos por otros. Recuerden, grupos de oración. Nos separamos. Y después nos juntamos para orar juntos. Son las 9:02. A las 9:17 oramos.